Muy buenas noches, señoras y señores, muchísimas gracias por estar acompañándonos un miércoles más en el Toro por los Cuernos. El Toro por los Cuernos de esta noche es un toro amable. Y como es un toro amable, pues aquí traigo una pequeña mascota que me han regalado para estos toros amables, porque claro, también a veces hace falta, ¿eh? O sea, fíjense, ya tenemos la tacita esta maravillosa, nuevo plató, nueva mascota para el toro amable, bueno, y tan amable, porque hablar de literatura siempre es maravilloso, hablar de leyendas siempre es maravilloso, hablar de libros siempre es extraordinario, y cuando se tiene la suerte de tener a mi lado, como tengo esta noche, pues a Esperanza Piñeiro de San Miguel, pues doble. Esperanza, muchas gracias. Buenas noches a ti. Buenas noches. Mira, yo en una conferencia que hiciste, ya te lo dije la última vez que estuviste aquí, pero lo repito siempre, era una conferencia en el Torrente, y entonces tú empezaste a hablar de cuentos, de libros, de leyendas, y tú dijiste una frase de alguien que decía que los pueblos que no tienen en cuenta sus leyendas corren el riesgo de morirse de frío. Sí. A mí me entusiasma. Es verdad, un sociólogo francés, Patrice de Latour-Lepin, pues hablando de la importancia de las leyendas, porque no cabe duda de que detrás de las leyendas se esconde la manera de ser de un pueblo, de manera tradicional. En las leyendas, mediante leyendas, en momentos en que la ciencia no era capaz de dar solución a los problemas que tenía la humanidad, pues se recurría a la leyenda. Y conociendo nuestras leyendas sabemos un poco cómo es el pasado de nuestro pueblo, sus preocupaciones, sus ansias, sus angustias, sus miedos y su manera de ser y de relacionarse. Entonces, no cabe duda de que conocer las leyendas y la historia local nos da identidad, en este caso pues como ferrolanos y como pueblo gallego. Y nos hace que queramos, ¿verdad?, mucho más el pueblo donde vivimos, el sitio en donde estamos. Sí, además las leyendas son siempre muy bonitas, conjugan fantasía con un lugar concreto que es una realidad, y porque bueno, la diferencia entre el cuento y la leyenda es que la leyenda siempre se ubica en un lugar concreto, en un accidente geográfico, en una peña, en un río, en un lago, y siempre alude a esa problemática y muchas veces además con una cierta función pedagógica de enseñar algo, de por ejemplo recordarle a la gente que tiene que ser solidaria, que no puede ser avariciosa, que por ejemplo los valores de cada momento, cuando los padres decidían el matrimonio de sus hijas, pues aquellas hijas que no querían obedecer a los padres, pues podían ser encantadas, quedarse encantadas y vivir para siempre, jamás dentro de una peña o de un lago. También pues las leyendas que surgen en lugares de peligro, donde no se debe de ir, en los bosques, en las aguas profundas. Entonces pues conjuga que son historias muy bonitas con sentimientos y formas de ser del pueblo. ¿Podrían ser las parábolas, por ejemplo, una suerte de leyendas o no? En cierta medida sí, porque bueno, las parábolas es una manera que tienen de llegar, de hablar, para comunicar también un mensaje a un público popular que lo entienda, que Jesús, que era cuando contaba las parábolas, llegase, fuese capaz de suscitar interés. Entonces viene siendo la tradición oral y la manera, no hemos descubierto nada. Se trata de que si comunicas, es la pues, manera, ¿no? tienes que atraer al público de la mejor manera y con comparaciones pues consigues que te entiendan mejor. Yo que estuve tantos años dando clase con mis alumnos, pues no cabe duda de que es una manera de atraerlos
y de que se haga todo lo que es el aprendizaje pues mucho más fácil. Aquí vamos de las leyendas, que son los últimos libros que has escrito tú, que son unos libros junto con Andrés, tu marido. Sí. Es El mar de leyendas, que habla de las leyendas de Ferrol, de la zona de Ferrol, bueno, de toda la zona de toda la comarca, podríamos decir, de Ferrol. La leyenda de Lenda en Lenda, que son ya más abres el marco a Galicia. Y luego, esto por un lado, pero antes tienes aquí 1, 2, 3, 4 libros que ya publicasteis que se centran en las gentes, en los mares de Ferrol, de La Coruña y de Vigo, Sí, ¿no? sí. O sea, la zona de La Coruña, la zona de Ferrol, la zona de Vigo, gentes y mares de Ferrol, la pesca, gentes y mares de Ferrol es la pesca y los mariñeiros, es este otro, Sí. hombres de Ferrol y barcos de madera. De ferro, esto es No, sobre los... homes de ferro e barcos de madeira, sí. Sí, en y Coruña, la pesca en Coruña. La pesca en La Coruña y por todos los mares del mundo. En Vigo, esos son los Estas pescadores. maravillas que tienes aquí, o sea que lo único, aparte de dar clases, escribir y escribir en abundancia. Luego tenemos aquí otro libro que ya es un libro divulgativo que me decías tú, que es Así se hizo Ferrol. Sí. Con dibujos de Collado, de González Collado, de nuestro querido Collado, y ahora mismo de la leyenda y de los mitos al análisis. Luego vamos a hablar de los mitos y de las leyendas y ahora nos vamos a hablar de esta maravilla, porque esto es una joya, Ferrol Análisis. Esto es una auténtica joya. Y tú en este momento estás de directora de esta publicación. Bueno, ¿en qué consiste el Ferrol Análisis, esto que lo edita la Diputación? Sí. Y que yo creo que es de los mejores libros que hay en este momento en España, ¿eh? Por la calidad de sus bueno, ya no solamente de su papel, de su impresión, pero de todos y cada uno de los articulistas que aquí están. Tú eres la responsable. Pues la verdad es que estamos muy orgullosos de la revista que somos capaces de hacer. Es una revista que tiene ya una larga trayectoria. La edita el Club de Prensa de Ferrol, del que yo soy miembro, no desde su fundación, porque el Club de Prensa de Ferrol ya hemos cumplido 30 años de andadura y yo me incorporé pues hace más o menos 20 años. Y Ferrol Análisis pues es una revista que tiene una parte importante sobre temática de Ferrol. Tenemos muchos colaboradores en cada revista y luego también pues desde hace años pues se abre a temática de Galicia y de España. Y ahora pues sí, he tomado yo las riendas y este es el primer número que yo dirijo y estamos ya elaborando el siguiente, que es el número 32. Queremos, aún continuando con esa temática que digo de Ferrol, Galicia y internacional, darle menos peso a esa zona y volver un poco, incidir más en lo que es Ferrol, tanto desde el punto de vista histórico, no solo una revista histórica, sino también de actualidad. Pues puede ser temática relacionada con Ferrol, o con su pasado, con su presente, o incluso labores que hacen ferrolanos que están en este momento trabajando en puntos importantes por el mundo, o cosas que se están haciendo, preocupaciones. Y bueno, pues eso, como decía, es el número 31. En este número pues hay unos 30 y pico artículos. Hay colaboraciones pues de Vigo Trasancos, de Bernardo Maiz, de Rafael Permuy, de Jaime Antón Vizcasillas, de Antonio Núñez, de Ciro López, bueno, hasta 40 pues de Darío Villanueva. O sea que tenemos un montón de ¿Y esta maravilla analítica. dónde se puede conseguir? Tú me decías que no se puede comprar. Pues no, antiguamente sí, pero como desde que nos la publica, o sea, nosotros la preparamos, buscamos las colaboraciones, lo maquetamos, lo corregimos, lo preparamos y una vez que está preparado, lo que es ya pasar a imprenta es a la imprenta de la Diputación. Entonces la condición es que estos libros no pueden venderse, entonces no se pueden distribuir en librerías.
pues los tiene el Club de Prensa, que las personas... Los tiene el Club de Prensa, los tiene también el Parador, que te decía yo que allí, sí, o sea... se distribuyen a bibliotecas, sobre todo las a los bibliotecas, socios, en todas las están. bibliotecas, Sí. en centros educativos, para que puntos donde puedan tener pues acceso para poderlo ver. Y efectivamente también los distribuimos a algunas bibliotecas de fuera de Galicia, con las que tenemos intercambios, y sí hemos recibido elogios de que la revista, pues estamos orgullosos de la calidad, Bueno, es que y de los es impresionante. colaboradores. Yo les aconsejo también. que si tienen la oportunidad la vean, porque es que no cabe duda que la pena es que no se pueda comprar, porque Sí, es una pena, sí. porque desde luego Sí. es fantástica. Luego esta viene con los dibujos que hablabas tú, que hace Sí. unos cuadros preciosos, este chico nuestro ferrolano, Sí. ¿no? Andrés Gavarres. Andrés Gavarres. Cada número siempre, ya por tradición, la revista Ferrolanálisis se la dedica a un pintor como colaborador, que es el que nos hace ilustraciones que van cada vez que cambiamos de capítulo, o antes del índice, después del currículum, etcétera. Entonces decidimos pues también homenajear a algunos pintores fallecidos o sobre todo pues a pintores de la actualidad, y en este caso pues nos parecía que había que darle un impulso a Andrés Gavarres, que por otra parte estamos viendo que ya no los necesita, los impulsos externos, porque es una gran promesa que se está convirtiendo en un pintor gran pintor hiperrealista. Hablábamos ferrolano. antes de esto, ferrolano, es discípulo de Antonio López. Sí, y marchó a Madrid. Maravilloso. Marchó a estudiar Bellas Artes a Madrid, ahora está haciendo cursos monográficos con pintores de un reconocimiento muy grande, y bueno, está muy bien encauzado. Y bueno, pues aquí tenemos algunos que yo mira, aquí por ejemplo, fíjense ustedes la calidad. Yo no sé si en este momento me pueden aproximar. ¿Lo pueden? Aquí. Porque es una auténtica maravilla, o sea, es impresionante. Y todos los capítulos lo ilustran, ¿no? Sí. Con él. Mira, y bueno, es un reto, ¿eh? Sí, lo sé. Es un reto pero... que tú, me imagino que, bueno, como todo lo que has hecho, pues lo Pero tengo de que maravilla. decir que a mí me gusta trabajar en equipo. Esto viene funcionando siempre con un consejo de redacción, y el consejo que hemos tenido para montar esta revista y en estos últimos años, en él están pues varios compañeros, Julia Díaz, está Rafael Permuy, Miguel Ángel García, está Joan Rubia y Fernando Bores. Éramos el consejo de redacción. Ahora para el siguiente número lo hemos cambiado, lo hemos ampliado, está Pepe Ponte también, que estuvo siempre, que se me olvidaba. Y ahora algunos lo han dejado y otros que continuamos, y lo hemos ampliado hasta 10 personas. Entonces estamos trabajando con mucha ilusión entre todos, con el apoyo además pues de todo el Club de Prensa y de la Junta Directiva. Y bueno, pues sí, es un reto, estamos ahí tratando de conseguir. Esto acaba de salir artículos. hace un mes Más o menos. Y preparáis la siguiente sí. En el mes de febrero, más o menos, que es cuando sale, ¿no? Sí, Enero, febrero. Si conseguimos que se publique a final de año, sino como dependemos de la Diputación, pues también la cola que hay en la imprenta de la Diputación, porque son muchas los frentes que cubre la imprenta de la Diputación. Entonces, pues bueno, a veces conseguimos que salga a fin de año, si no, pues en los primeros meses del año, un poco cuando... Oye, ¿ya habéis pensado hacer algún premio literario de la importancia que tenía? ¿No te acuerdas aquel que era fantástico, que era el premio Esquío? Que sí, había de poesía. De sí. poesía, que había traído, incluso hasta Hierro había sido... Sí, José Hierro era sí. uno de los últimos premiados. Eso se quedó Sí. luego en nada. Eso era otra sociedad. Esa asociación Valle Inclán. Sí, sí, sí. Nosotros desde el Club de Prensa lo que sí tenemos es un premio de artículos de periodistas, y luego también el premio Couso de libertad de expresión. Sí, que este año se lo disteis a Julia Otero. Sí, este año pasado a Julia Otero, y ahora justo hay unos candidatos, está en el momento de la votación, y muy pronto sabremos ¿Quién es? cuál será el próximo. Sí.
Sí. Y también se realiza Galicia en Foco sobre fotografías de periodistas, va a ser un club de prensa, fotografías de prensa, que también cada año pues se premian y se hace una exposición que, además de estar en Ferrol, pues es itinerante por distintas partes de la provincia. Bueno, mantenemos ahí una actividad. Hombre, muy necesaria y magnífica. Bueno, y ahora ya volviendo a nuestras leyendas, para no quedarnos tiritando de frío, ahora que empieza ya la primavera, el mar de leyendas, Esperanza. Tú, de repente me dices, ¿no? Es que todas estas leyendas, te advierto, que es que hemos ido a hablar con la gente, porque es la propia gente la que nos cuenta las cosas estas. O sea, porque muchas no las sabíais, otras sí. Como decía, me gusta trabajar en equipo, casi siempre se hace en equipo porque el equipo suma, multiplica, se ven las cosas, se lleva mejor. Y muchísimas de estas publicaciones y otras más que hemos hecho, pues alrededor de 20, es en colaboración casi todas con Andrés Gómez, que es mi marido, y que así a la vez que vamos a los archivos a investigar o a buscar entrevistas, pues también nos sirve un poco de recreo y de excursión. Y sí, utilizamos las fuentes orales en la mayoría de las publicaciones, otras son con fuentes escritas, como por ejemplo en Ferrol Análisis sale una publicación nuestra que es sobre el antiguo hospicio de Ferrol, pero en este caso de las fuentes orales, pues sobre todo nos hemos centrado en las dos temáticas, en la de las leyendas y en la de los viejos pescadores. Entonces, claro, las leyendas es algo de tradición oral que se ha transmitido siempre de generación en generación y que se contaban al lado del fuego, los abuelos, los padres a los hijos, era una manera de entretenerse y de transmitir la cultura, los conocimientos que tenían. Claro, en este mundo que estamos globalizado, de Internet, de que ya la manera de transmitir las cosas es diferente, la transmisión de la cultura es diferente, las leyendas corrían el riesgo de perderse. Entonces decidimos que había que buscar esa tradición que estaba en la oralidad y plasmarlas por escrito, pues para que no se pierdan, para que estén para el futuro, pero también para que los padres, pues algunas de ellas son para todos los públicos, pero también se le pueden contar a los niños, entonces que los padres las conozcan, los padres ahora, los jóvenes, padres jóvenes, y se las cuenten a sus hijos, y que esta sea una manera de que la tradición continúe. Porque los hombres tenemos necesidad de transmitir nuestros valores, somos los únicos animales capaces de dejar nuestro legado a generaciones futuras, y tenemos que transmitirles pues nuestra manera de ser y nuestro pasado y a la siguiente generación. Tenemos necesidad de ritos, de ciclos, de celebrar el carnaval, celebrar la Navidad con sus tradiciones, con sus ritos, con sus símbolos y con sus leyendas. Entonces, pues nos fuimos a ello. Es importantísimo porque corremos el riesgo, yo lo estoy viendo, que esta época nuestra, ¿no?, que tiene una serie de... En algunas cosas, hombre, pues ha funcionado, funciona muy bien, o sea, la cuestión de la comunicación, pues gracias a Dios es impresionante, ¿no? Hoy en día llegas a cualquier punto del mundo, ¿no?, con todo lo que tiene de positivo, todo lo que tiene de negativo. Pero lo que se tiende mucho en este siglo nuestro, que se caracteriza por la mediocridad y por algo que yo creo que es muy preocupante, por una consideración excesiva del adanismo. Es decir, o sea, parece que estamos inventando el mundo hoy. Y entonces por eso es tan importante lo que tú aportas al rescatar lo que ha sido siempre, la tradición, esos cuentos, ese ayer. O sea, porque el ayer es indispensable para construir el mañana. Ahí está. ¿No te parece? Sí, sí. No podemos decir es que empezamos hace 25 o 30 años y todo es nuevo. No, 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 no. Hay unos antecedentes, que es nuestro propio ADN como raza humana, ¿no? Nosotros somos fruto de todo el pasado. Y ocurre además que muchas de las cosas están escritas, se han hecho publicaciones de todas las temáticas y todo avanza, y la ciencia avanza pues sobre
el error de lo anterior, la experimentación y la modificación y volver a seguir tirando para adelante. Entonces la historia también avanza así, tiene un método científico y que en el siglo XIX se apoyó fundamentalmente en los documentos escritos. Parecía que la historia era el positivismo y que tenía que estar todo respaldado siempre con un documento escrito. Pero claro, esto hace que la voz, que las personas sin voz en la historia, las clases populares, pues no aportaran. Entonces, para hacer la historia de la contemporaneidad, donde recurriendo a las personas vivas, a la memoria que está todavía viva, pues que sea una fuente más. Y por eso nosotros recurrimos, como hacen las modernas corrientes historiográficas, a darles la voz a esas personas que no la tuvieron en la historia. Porque además también, pues la política nos la pueden contar los líderes, o un acontecimiento histórico a través de la documentación nos la cuentan los historiadores, pero también es muy importante ver cómo la vivió una persona de a pie, pues una persona que sufrió, por ejemplo, una guerra en el frente, o cómo la sufrió en la retaguardia, cómo la vivió, de qué manera la afectó, en qué problemática tuvo. Entonces, bueno, todo esto pues nos ayuda con las fuentes orales. Sí. Por supuesto tienen que estar contrastadas, claro, porque la memoria es frágil, pero hay una memoria colectiva y hay una memoria individual que, una vez que se repite en muchos informantes y que lo contrastas con las otras fuentes, pues te vas dando cuenta de que se puede construir para el futuro. De todas estas leyendas maravillosas, yo algunas las sabía, otras no. ¿Tú con cuál te quedarías de todo esto? Es que aquí en este libro abordas todo lo que es Ferrol, la ría de Ferrol, y te vas por la zona de San Jorge, bueno, Doniño, San Jorge, Santa Comba, toda esta zona hasta llegar prácticamente al Porto, luego la zona de... O sea, es toda nuestra costa, porque casi son leyendas de mar todas ellas. Sí, ¿no? muchas son de mar. Bueno, luego ya te metes por dentro, vas a la Pena Molexa, a todas estas. Pero tú de todas estas, ¿con cuál te quedarías? O sea, ¿cuáles son tus 2 o 3 leyendas que tú dirías estas son las que más me identifico con ellas y más me gustan? Me gustan mucho las que surgen con seres fantásticos que viven en las aguas. Porque las aguas de siempre en todas las culturas se les relaciona con poderes curativos. A los ríos, a las fuentes, pues ya desde la época de la antigüedad, las diosas, las Néyades, que eran diosas acuáticas de los griegos, o las Sanas, que son deidades de los asturianos, y nosotros aquí en toda esta comarca, en los 20 ayuntamientos que recorrimos Andrés y yo, magnetofón en mano y buscando a los más viejos del lugar, pues nos llamaron mucho la atención esas en las que aparecen seres fantásticos viviendo en las aguas de los ríos y del mar, poderes, aparte de curativos de vaticinio, de futuro, o de la fertilidad. Entonces, pues bueno, hay una serpiente, por ejemplo, en el río Belelle, que nos decían que era pues gordecha, alada, pero gordecha. Entonces pues tenía dificultad para volar, pues prácticamente iba volando de salto en salto, ¿no? Contaban que desde el río Belelle iba pues hasta la playa de Cabañas a bañarse, a tomar las 9 olas, que es uno de los ritos gallegos de las embarazadas que querían, cuando tenían problemas de embarazo, ir a tomar las 9 olas y los 9 baños seguidos. Bueno, pues también se lo atribuyen a esta serpiente porque decían que hijos no se le conocían y que se preocupaba de ir hasta la playa. Y iba pegando pequeños saltos, pero claro, era tan grande que asustaba. Y que en una ocasión, pues que contaban que unos vecinos planearon en los sitios donde ella hacía las paradas, colocar unas estacas, y ella con las afiladas, clavadas en la tierra, con las puntas hacia arriba, y entonces cuando ella se posó, pues que quedó presa de dolor, clavada, y que desde entonces el río Belelle, pues que ya no hay ese canto, ya no vive allí, sino que
la maldad humana pues acabó con una serpiente que en realidad nada hacía, nada más que asustar, ¿no? Nada más que asustar, Sí. por su aspecto. Por su aspecto. Porque no era mala, era Eso simplemente es. lo que la Sí. gente percibía de aquellas. Sí. Y tienes el final de ese relato, de esa leyenda, que dice: si en el río Beleye se puso a llorar. Se puso a llorar. Ya no se canta. Ya no se canta, Ya no llora. se canta, se Sí. llora por Sí. aquello. Luego tienes una preciosa de los marineros, me encantó, cuando van a Chanteiro y levantan los remos. Sí. Qué bonita es Sí. esta. Vosotros Eso es los pescadores que entrevistamos, que nos contaron, los entrevistamos con la finalidad de que nos contaran la pesca, íbamos a estudiar la pesca artesanal. Sí. Que nos contaran sus maneras de enfrentarse en esos mares tan bravos, con tan pocos medios, y bueno, y al mismo tiempo que nos contaban esto, sus naufragios, su problemática, sus artes antiguas y su inteligencia para con pocos medios ser capaces de conseguir capturas y de regresar con ellas a puerto, pues también le preguntábamos por sus creencias. Y bueno, son muy devotos, muy devotos. Claro, en un medio tan hostil, pues muchísimas veces en desesperación se recurre pues a tus creencias. Sí. Y las vírgenes, la Virgen del Carmen ya se sabe, pero Nuestra Señora de Chanteiro, la de las Merced, cada vez que salían, nos contaban unos pescadores de Mugardos y que iban al mar, cada vez que salían y que entraban y que pasaban cerca de allí, el patrón levantaba, todos se sacaban las gorras, levantaban los remos en alto, saludando, y el patrón decía: salve a Virgen. Era en señal de respeto. También la Virgen del Nordés era pues con la Virgen del Nordés es la de Chamorro, que también desde la boca de la ría se veía la ermita. Y también es una que en momentos de desesperación, de temporal, de naufragio, pues es muy recorrida y muy, según dicen ellos, pues muy milagreira. Muy milagreira. Sí. La de Chanteiro, la Merced, Nuestra Señora de Merced de Chanteiro, decías que se había de un temporal tremendo, en un momento muy típico nuestro, sí, que en el santuario de la Virgen se habían encendido unas velas, que es lo que había orientado aquellos patrones, aquellas barcas, aquellos marineros que no sabían por dónde entrar, ¿no? Sí. O sea, es fantástico. Y luego también tienes una preciosa, y a mí es que como me vuelve loca la ermita de San Cristóbal, pues esa me encanta, sí. la de la ermita de San Cristóbal. Sí, San Cristóbal, al lado del mar se solían hacer muchas capillas, pequeñas capillas, porque por mar venían muchísimas enfermedades. En los barcos está contrastado que la peste bubónica que asoló Europa en el siglo XIV y luego otras muchas epidemias del cólera se transmitieron, aparecían en un punto determinado y se transmitían por mar. Por ejemplo, la peste a través de las pulgas, de las picaduras de las pulgas de las ratas que existían en los barcos. Entonces, surgía la epidemia, pues a lo mejor en Asia, y llegaba pues a Italia, y de Italia pues llegaba aquí, y la vía era los barcos. Entonces, las ermitas surgían en la costa, San Roque, San Cristóbal, bajo la vocación de esos santos, que era para librarlos de esas enfermedades. Entonces, un día fuimos a entrevistar allí a San Cristóbal. Recuerdo además, muy como anécdota, cuento que la persona que sabía las leyendas estaba en ese momento con unas ovejas, tuvimos que ir a buscarlo, estaba pastando unas ovejas, no estaba en su casa, lo fuimos a buscar y tenía un transistor aquí en el bolsillo de la camisa y tenía música, boleros y así. Entonces, bueno, vino a hablar con nosotros, él tenía las llaves de la ermita, porque era el sacristán, de la ermita de San Cristóbal. Nosotros íbamos a ver dentro y nos contó
nosotros llevábamos para grabarle y todo el rato de fondo teníamos los boleros de la música que estaba en la cabeza. Sí. Y nos contaba una leyenda que él desde niño pues le habían contado, que era que la ermita, que la imagen de San Cristóbal por la noche se escapaba de la capilla, se iba a una piedra que había en el castillo de San Cristóbal, en las ruinas que todavía permanecen allí, una de las piedras que le servía de barca, y esa barca hacía el recorrido hasta la iglesia de Chanteiro, al otro cruzaba la ría. La Virgen, la imagen de la Virgen, hay una imagen en el dintel de la puerta, en el tímpano, encima del dintel, en el tímpano de la puerta exterior. Entonces contaban que San Cristóbal charlaba un rato porque estaba aburrido con la Virgen, volvía a montar en su barca de piedra y volvía otra vez para su capillita. Sí, sí, sí. Eso es fantástico, Sí, porque sí. es que seguro que lo vio. El de los ¿Que lo boleros. Yo estoy convencido, yo estoy convencida. Y luego contaban él y también más personas, una vieja que se llamaba Jesús y otra, nos contaron que allí en San Cristóbal había una serpiente que además tenía una facultad que era capaz de empequeñecer hasta meterse, se iba para... unas veces estaba en el castillo de San Cristóbal y otras veces iba a la fuente de allí de las casitas de San Cristóbal, y se escondía, se empequeñecía y se metía por el caño de la fuente arriba y escapaba. Y otras veces pues le gustaba ir al castillo, tenía melena, esta serpiente tenía melena, y le gustaba silbar y secar la melena al viento. Entonces nos contaba otra señora de San Cristóbal, de la zona de San Jorge, nos contaba que allí había otra serpiente que vivía cerca del Castro de Lobadiz, sí, y que esta tenía un caperucho, y que a veces se encontraba con la otra serpiente porque viajaban por esos túneles que dicen siempre las leyendas que existen por debajo de tierra, por debajo de los sitios. Y las serpientes se juntaban, tanto la de la melena de San Cristóbal con la del caperucho. Y se hacían amigas y tal. Luego tenemos una que es fascinante porque recoge todas las, ¿cómo se llama?, las supersticiones que hay en los barcos, que hay muchas. Y esta es un demonio, sí, que al demonio lo tienen comprado para que no les... Esta es fantástica. sí. Además son unos dibujos muy divertidos que están con un pulpo como entregando... ¿Qué? Collado las ilustró muy bien. Muy Nosotros bien. Recogíamos la leyenda y Collado aportaba su creatividad y su fantasía. Y el demonio lo tienen al margen, no Sí. permiten que se suba a la barca, Sí. y es difícil que se suba porque lo tienen por un lado sobornado Sí. y por otro lado a raya, ¿verdad? Sí. Ellos dicen que al demonio no le tienen miedo en los barcos porque dicen que no se embarca. El demonio no se embarca y entonces allí no le va a hacer faenas. Y que como mucho, si existen esos demonios por ahí, pues desde tierra pues se le puede dar un poco de pescado, un poco de pan, pero ese no es el problema. Para ellos lo que sí es un problema son, por ejemplo, mujeres a bordo. Esto en la pesca tradicional, que la mujer no subía a bordo. Entonces ni siquiera en tierra no era bueno que la mujer subiera a bordo. Pensaban que traía mala suerte y que podía provocar pues un accidente o mala pesca. Como vemos, esto está relacionado con el papel secundario que se le dio a la mujer a la historia. Claro. Pero bueno, hoy en día tenemos mujeres que embarcan. Y hay patronas de sí. barcos. Tanto en la marina como en la pesca, la mujer está totalmente integrada, ¿no? Pero en la pesca tradicional, no, el papel de la mujer siempre fue vendedora, redera, Sí. Mariscadora. Pero nunca a bordo. Pero nunca a bordo. Hubo muy pocas, excepcionalmente, pero en los grandes barcos no, excepcionalmente. Entonces, bueno, otra cosa que pensaban era que el cura, pues sí, bendecía el barco, tenía que estar el día de San Juan o cuando lo votaban, pero el cura también daba mala suerte que estar en el barco. La mujer y el cura. Y del cura es más,
no se podía, únicamente lo dejaban subir el día de la procesión del barco, cuando llevaban a la imagen del Carmen. Era solo cuando lo dejaban el único ir a día. bordo. Es más, no se podía hablar de él en el barco porque traía mala suerte. Entonces, y cuando querían, pues estaban hablando de algo con necesidad de referirse a un cura porque iban a tener un bautizo, decían xa me entendes. Y luego ya fueron haciéndolo más breve, entonces decían sí, porque xamen, un xamen. Estuve hablando con xamen de Chanteiro o voy a estar con el xamen de... Y quedó como xamen. El xamen, un xamen entendes. Fíjate tú. Y también otro animal era la zorra, que también por su astucia y por su... Pero no les gustaba y tampoco hablar. Y cuando hablaban de ella tampoco no se podían ni siquiera nombrar y decían o das mañas, el animal das mañas. Fíjate o das tú, mañas. eso a bordo. A bordo. A bordo no se podían nombrar. Y otra cosa increíble, los paraguas. A los paraguas. También. Paraguas también. No se puede subir Son con... de malagüero total y absoluto. O sea, sí, que fíjate tú la cantidad de cosas sí. que en este momento tienen que estar todavía en el... Cuando alguien hablaba o había algún superstición, algún hecho que ellos pudieran creer que les iba a dar mala suerte, así como nosotros tenemos ese dicho de toca madera, ellos decían toca ferro, porque si tenían el barco de madera, pues iban a tocar el ancla o algo que tuviera ferro. Luego está también el monstruo del puerto de Ferrol. Sí, el monstruo del puerto de Ferrol es... Pero un monstruo casi me recordó al leer la historia a la bestia bíblica a la del Apocalipsis, la de las 7 cabezas y los 7 anillos, una especie de cosa así, ¿no? Sí. Esto, pues pensaban que vivía en Cruxeiras, que era un enorme congrio colorado, capaz de mover con su cola las olas, o sea, el mar, y provocar olas, y provocar también naufragios, y se representa con 7 porque el 7 es el significado de los números también es muy importante en todas las culturas. El número 7 significa multitud incontable. Por ejemplo, a nivel popular, si decimos los cuentos, Blancanieves y los 7 enanitos, es decir, Blancanieves y un montón de enanitos, multitud incontable. Si no quieres, las 7 vidas del gato, o sea que tiene muchísimas vidas. Si no quieres caldo, 7 tazas. Cuando en los dibujos mozárabes querían representar un ejército, representaban un general con 7 caballeros, con 7 soldados, que significaba enorme ejército. El 7 significa muchísimo, multitud incontable. Pero en todas las culturas, porque en Oriente los dioses que se quieren representar como máxima potestad tienen 7 ojos, o tienen 7 brazos. El candelabro judío tiene 7 brazos también. Cuando se quería representar, por ejemplo, en el antiguo Egipto, la época de las 7 vacas flacas y las 7 gordas, con las 7 plagas, era un periodo largo de años de abundancia, los 7 de las vacas gordas y las 7 flacas, que era un periodo de 7 que significaba multitud incontable, mogollón, como si dijéramos, gran multitud. Pero esto está muchísimas más cosas. De las ciudades babilónicas se decía que estaban rodeadas por 7, tan bien defendidas que estaban rodeadas por 7 murallas con los 7 colores del arco iris. Que también son 7. Que son 7, los 7 dolores de la Virgen, los 7 puñales en nuestras procesiones que van a venir, ahora mismo, que estamos en ello, los 7 dolores de la Virgen, los 7 pecados capitales, y los 7 días de la semana. Y hay una cosa muy curiosa, que es que en Francia, cuando en el siglo XIX empezamos a pasar a generalizar el sistema métrico decimal, porque como sabes aquí medíamos pues por ferrados, por piezas, por vara castellana, bien,
cuando los pesos y medidas del sistema métrico decimal, pues hay un intento de hacer que la semana fuera también decimal, sistema métrico decimal, por 10 días. Pero claro, esto no gustó a los trabajadores. Eso estaba muy bien, el empresario quería que su trabajador cundiera más. Pero le dijeron, que no, porque claro, es que no es humano 9 días trabajar y uno descansar. No hay cuerpo humano que lo aguante, entonces el 7 está muy bien colocado. Sería como el número divino. Como el número, ese significado es un significado mágico del número 7 en todas las culturas. Aquí encontramos con que, por ejemplo, los Andrade, que Fernán Andrade Obó, llamado Obó, de los señores de Andrade, hizo 7 puentes, 7 iglesias, porque quería hacer una labor constructiva importante. Entonces, ellos eran conscientes de que con el 7... hay una leyenda también muy bonita que habla de La Coruña, que salió el hijo de Breogán, Iz, con 49 jefes, porque son 7 por 7, 49, o sea, un enorme ejército de barcos, y se fueron a conquistar Irlanda, que él había divisado desde la Torre de Hércules, una isla en la lejanía, y soñaban con ir allá, y es la conquista de los hijos de Mil, la relación que hay entre Irlanda y Galicia en todo. Pero es en todas las... Sin embargo, en todas las culturas. Fíjate. Y siempre el número 7 significa eso, que no tiene nada que ver con el significado del número 3, que también tiene una simbología muy importante. El número 3 es repetición del 3 veces, se cumple. Algo que tú haces o realizas 3 veces, tienes más facilidad de que se cumpla. Entonces tú rezas 3 Ave Marías para que se te perdonen los pecados en la cultura cristiana. Sí. Y se hacen las novenas, que son 3 por 6, 9. Entonces son grupos de 9. Pero también en las culturas paganas, porque la Iglesia vive de las culturas, todos vivimos del pasado, de las culturas paganas. Entonces, las creencias que había era que si tú ibas a un marco divisorio de parroquias que tenía determinadas propiedades de que se te fuera a cumplir algo, a curar alguna enfermedad, a pedir, tú repites el rito 3 veces o 9 veces. Las vueltas a San Las Andrés vueltas de a San Teixido. Andrés o a una iglesia, o todo eso siempre tiene que ser o 3 o múltiplo de 3. Algunas veces números impares, el 5 también puede ser, pero en realidad es el 3 el número que repitiéndolo se consigue lo que tú pides. O sea, sería en el todos 3 los y el ritos. 7, los El grandes 3 y el números 7. de... Sí, Oye, sí. todos los que hemos todas... nacido en un año terminado en 7, pues, mira, pues que tenemos algo. Cuando estábamos aquí llegando, te pregunté cuántos años llevabas en el programa y me dijiste que ya 8. habías hecho 7 y que Sí. estabas con la 8ª temporada. Efectivamente. Si ya hiciste 7, significa que ya hiciste un gran periodo de en tu carrera, de la comunicación. O sea que llegaste a 7, o sea que ya tienes una un gran plenitud. pasado y una plenitud. Sí. Y los que estamos marcados, porque te digo yo, por ejemplo, yo nací en 1957, en 7, y el 7 siempre ha sido mi número favorito. Sí. Porque además es bonito, ¿eh? Es bonito, sí. Es un número bonito. Entonces, claro, volviendo al monstruo del puerto de Ferrol, pues el Tenía máximo terror 7... eran las 7 cabezas. Las 7 cabezas. Sí. Que también aparecen en el juicio final, pues tocarán 7 trompetas, habrá 7 sellos, o sea que está todo relacionado. Todo. Y el monstruo bíblico tenía las 7 cabezas, que también era... Y con 7 anillos y tal. ¿Y puede haber un congrio de esas particularidades? No. Un congrio con 7 cabezas, no lo sé. Un Una pulpo de- con 7, pero eso es fascinante, lo Sí. del este. Y luego también tenemos, bueno, el que ahora mismo, de cara a la Semana Santa también, Cristo de los Navegantes. Sí, esta es otra leyenda muy bonita, que se refiere a imágenes que llegaron por mar. De estas encontramos muchas en los 20 ayuntamientos, porque las leyendas, otra característica que tienen es que se repiten.
Entonces, en distintos sitios, ¿no? Con ligeras variaciones, pero se repiten. Entonces, hay muchos santos que llegan por mar. El Cristo de los Navegantes cuenta la leyenda que una vez llegó un barco de sal, cargado de sal, de los que arribaban al puerto, que la sal era muy necesaria para la conservación de los alimentos, curtir los cueros. Bien, entonces dejaron otras mercancías que traían también, además de la sal, compraban, vendían, y entre ellas las mercancías que traían era un Cristo, una imagen de un Cristo. Bueno, después de hacer el comercio marcharon y una enorme niebla y tempestad fuera de la bocana de la ría les hizo que tuvieran que regresar. Y así por 3 ocasiones. Cada vez que salían empeoraba el tiempo, volvían, cuando mejoraba reintentaban hacerlo. Pero hasta que uno de los marineros dijo, ahí se destapó unas telas que cubrían ese Cristo, vale más dejarlo aquí en tierra. Dejaron el Cristo en tierra, salió el sol y pudieron navegar tranquilamente. Y ese Cristo es una imagen inglesa. La parte de la verdad que hay escondida siempre detrás de las leyendas, en este caso, es que ese Cristo vendría seguramente por mar desde Inglaterra en el momento en el que el protestantismo hizo que en Inglaterra se eliminasen las imágenes que había en sus iglesias, y claro, las que tenían un cierto valor artístico fueron vendidas, llevadas para vender en otros puertos, y aquí llegó. Relacionado así con, hay otro Cristo, que es el Cristo de Neda, de la iglesia de Santa María de Neda. Es una imagen que si ahora entras allí verás que está encadenada. Sí. Porque cuenta la leyenda que, como también vino por mar, claro, lo que pasa es que la gente va olvidando, y venir por mar ya no saben muy bien si llegó por mar, como es por tradición oral, en un barco, o si llegó nadando. Y a veces ya dicen, no, es que llegó por mar, que lo trajo las olas. Van mezclando. Claro. Entonces cuentan que el Cristo de Neda vino por mar, lo metieron en la iglesia, y él muchas noches escapaba y encontraba la imagen otra vez en la ribera, en la orillita, en la orillita del mar. Lo volvían a meter y que se le volvía a escapar. Entonces que un buen día decidieron encadenarlo para que no se le volviera. Saliera más de la iglesia. Sí. Fíjate tú. Bueno, luego también tenemos algo del fondo de la ría de Libunca, ¿no? Por ahí también había, creo que Libunca era lo que se llamaba la zona aquella en la época de los romanos, ¿no? Sí, los documentos que nos hablan de la llegada de los romanos aquí, pues sitúan aquí el Golfo Ártabro, pero no sabemos muy bien la ciudad de Libunca dónde estaba situada. No se sabe, no se supo nada, ni tenemos ningún vestigio. No hay ningún vestigio. Sí tenemos restos arqueológicos de la época de los romanos, pues de Salazón, pues en Mugardos, pues una villa que hay cerca de Cobas, una villa agrícola. Sí. Y en Mugardos, pero bueno, lo que es esa ciudad de la que hablan los documentos, pues no se sabe muy bien. Entonces, pues bueno, la leyenda la sitúa en el fondo de la Neda. Que debería ser una ciudad importante cuando se reflejaba en las crónicas. Sí, pero los mapas eran tan imprecisos. Claro, que a saber lo que era. Sí. Bueno, luego tenemos la leyenda de las leyendas, que yo creo que esas leyendas se dice que sí se utilizó por los contrabandistas precisamente para tener a la gente tranquilita en casa y aterrorizada, que es nuestra Santa Compaña. Sí. Es por eso digo yo la leyenda casi universal de Galicia, que tiene el maravilloso libro, que yo se lo recomendaría a todo el mundo, que es El Bosque Encantado. Es una auténtica maravilla. De Fernández Flores. De Fernández Flores, Ferrolano también, y una maravilla de libro, donde te hablaba de Fitz y de todos aquellos, que era la Santa Compaña, que es prodigioso. Pues también todavía, en el momento de nuestra investigación, recogimos alusiones a la Santa Compaña. Todavía queda ahí, las personas, los más mayores se van muriendo, pero en la zona de... ¿Pero llegaron a verla? Lo de las luces dicen que sí, ellos te dicen, yo las vi, claro, ya
el miedo era tal que ya les hacía salir corriendo. Por eso te decía que muchas veces dicen que los contrabandistas utilizaron el mito para, sabiendo, ellos llevaban, claro, más que las ánimas, lo que llevaban que eran los cargamentos y el contrabando. Y entonces aprovechaban el terror de los parroquianos para hacer más tranquilo el contrabando. Puede que de eso haya algo, ¿no? Pero no. A nosotros nos hablaron allí en Cerceda, nos hablaron también en La Fraga, le llaman las luces de la Fraga do Eme. Y ellos y las bueno, vieron. Los que nos hablaban a nosotros o las habían visto ellos o las habían visto sus padres. ¿Y se murieron al día siguiente? La premonición de la muerte también nos contaron con las curusas, el canto de la curusa. También. O con una cosa que ellos veían, que era como ellos lo explican, como dos canciños rolando, xogando un con outro, rodando, que van baixando. Eso era premonición de la muerte. Ese ruido. Ellos tenían una visión como si fueran dos perritos enredados jugando y llevados un poco por lo viento y rodando. Y era una premonición. Una premonición de la muerte. Eso es que, por ejemplo, en Cerdido estuvimos con una centenaria, que ahora ya se habrá muerto, que, como decía ella, ponía las manos, de las que ponían las manos, y era una especie de curandera, de meiga. Sí. Entonces ella sabía levantar la paletilla. Cuando los niños eran pequeñitos nos decía que eso era, le levantaban el esternón. Ajá, le hacía una manipulación. Ella lo aplicaba para niños enfermizos que no comían bien, que se quedaban pequeñitos, mal alimentados, que no tenían hambre, que estaban... Entonces había que quitarles el meigallo y levantarles la paletilla. Eso levantar la paletilla. Levantar la paletilla. Claro. Y tenía unas monedas de cobre, tenían un libro y tenían una serie de botaras palabras que decía ella. Y bueno, tenemos recogido en el libro unas frases con cómo ella hacía los conjuros, cómo recogía las hierbas y hacía pócimas, cómo curaba las varices, y lo que decía, bueno, mucho estaba basado en el Cipiranillo, un libro que funcionaba por ahí, pero era una mezcla entre las creencias paganas siempre acababa por la que o dixo Jesús e Santa María. O sea que era una mezcla maravillosa. Sí. Porque constatamos que en multitud de leyendas de origen pagano, cuando la Iglesia quería erradicar esa creencia pagana y no era capaz porque estaba muy implantada, entonces lo que hacía era santificar el sitio. Claro. Con una capilla, con un crucero, y entonces con un santo. Y entonces a ese santo, a partir de ese momento, a esa cruz, se le empezaban a atribuir los beneficios y la consecución de las cosas que le iban a pedir. Claro. Fíjate qué manera más inteligente de darle un cambio de 180 grados al tema. La misma noche de San Juan. Te iba a decir, ahí entroncamos con la noche de San Juan, que es la noche pagana por excelencia, pero ¿de qué manera se cristianiza? Tan bonita. Era pues la noche más corta del año, el día más largo del año, está relacionada con los movimientos de la Tierra alrededor del Sol, y entonces, pues bueno, se le atribuyó, se coloca ahí el San Juan, y entonces ya todo ocurre por San Juan. Pero en realidad es el solsticio de verano. Porque además, fíjate tú, San Juan, que es el único santo que se celebra su santo el día de su nacimiento, ¿no? Porque normalmente siempre se celebra el santo el día de la muerte del santo, que es cuando se entiende que el santo ya es santo. Pero esto no, es San Juan. El día, fíjate que ser tan, bueno, es espectacular en la propia, en todo lo cristiano, ¿no? Porque San Juan, fíjate que... Además San Juan tiene una cosa maravillosa, que es el único día que bailan la luna, y eso lo dices tú en algo tan bonito, el sol y la luna, es la única noche que bailan los dos, que se encuentran los dos en el cielo, ¿no? Es una noche en la que... mágica. Ya vemos todas las creencias, todas las tradiciones que mantenemos,
y además también es la noche en la que salen aquellos seres encantados que decía antes, que están convertidos en mujeres allí dentro de una peña y que salen en forma de gallina con los pollitos de oro, o que salen en forma de serpiente o de monstruo marino. Es la noche de San Juan, es una noche, y también una noche muy buena para hacer creencias relacionadas con... Hay una muy bonita, que además para mí tiene mucho valor, que a mí me la había contado mi padre, que yo soy de Vigo, y me había contado una creencia mi padre, que era cuando una mujer no era capaz de llevar adelante un embarazo y se le sucedían los abortos y tenía ganas de tener un hijo, pues se recurría, pues cuando la ciencia no te lo soluciona, a mil mañas, ¿no? Entonces allí en Vigo pues me contó lo de que iban hasta un puente, la mujer embarazada, la noche de San Juan, y si no le pillaba en esa época de San Juan, pues una noche de luna llena. Pero si era en la época de San Juan, cuando tenía el embarazo incipiente, llevaban la comida, llegaban a un puente y en ese puente trataban de que no podía pasar ningún animal. Y entonces porque si no se rompía. A partir de las 12 de la noche, la primera persona que pasase por ese puente, ellos esperaban, y la primera persona que pasase servía de padrino, y en las aguas del río bendecían la barriga, y eso pues haría, y se le pondría, es un bautizo prematuro del feto, y se le pondría el nombre de esa persona que pasó. Entonces esa, con una ligera variación, yo la encontré aquí, nos la contaron, y estando en clase, una vez recogiendo las leyendas de San Juan, pues le dije a los alumnos que contaran las que ellos sabían. Contamos esta, y yo tenía una alumna que se llamaba Alberta, que en aquel momento, hace pues unos 20 años, pues era un nombre fundamentalmente masculino, y era una niña tímida, y que a veces los niños, pues los compañeros, a veces le tomaban el pelo con el nombre. Y ella ese día contó que ella se llamaba Alberta porque su madre había hecho ese rito y le habían puesto el nombre de Alberta porque el que había pasado era Alberto. Se hizo un silencio en la clase impresionante. Nunca más le volvieron a tomar el pelo a esa alumna. Sus padres eran de ahí, de la parte de Moeche, de por ahí. O sea, recuperaste la misma. Sí, porque se repiten las ciudades asolagadas, inundadas, las gallinas con los pollitos, los mouros que hacen, o el demonio que hace, o los mouros que hacen un puente o que hacen un castillo en una sola noche. Eso se repite en la zona de Vigo, en toda Galicia. En toda Galicia. Yo, bueno, lo constaté por ser yo de Vigo, ¿no? Sí, y luego la cuestión, por ejemplo, de los tesoros ocultos, que eso es tan bonito, donde dicen que aparecen al lado de unas fuentes, o que aparece, eso también es una cosa muy recurrente, el tesoro que nunca se encuentra, ¿no? Y además que en la leyenda muchas veces dice que si se busca mucho te va a traer desgracias, pues que al lado del tesoro hay alquitrán, o que te puedes... O sea, si se busca mucho el tesoro. Sí, eso es para prevenir, es la didáctica que decíamos, la moraleja que tiene la leyenda detrás. Claro. En muchas leyendas, como se han destruido tanto los castros y los monumentos antiguos en búsqueda de tesoros, reutilización de piedras y todo, bueno, sí, dicen que el tesoro está allí, pero como sigas destruyendo, el mal se va a ir en contra de ti, y eso es eso, que no seas ambicioso y avaricioso. Sí. Y luego está San Andrés también, San Andrés de Teixido, con las hierbas de enamorar y con todos los conjuros esos maravillosos. Pues es que es un paraíso increíble. Luego hay leyendas también, que me cuentas una en tu libro que era la de cuando los padres en la zona de Pontedeume, por ahí arriba, entonces era el día que dejaban que los chicos, eso me hizo muchísima gracia. Cama. Eso es una... Fernández de Rota, el antropólogo que tuvimos aquí, fue profesor de la universidad, que ya se murió, lo recogió también
en la zona de Moncero, y efectivamente era una costumbre. Para conocerse los chicos pues eran las fiestas, Sí. o el molino, Sí. o las labores agrícolas en conjunto, y ellos cuando luego empezaron las discotecas decían, pero ¿cómo no vamos a estar estamos más tranquilos que estén aquí moceando en la puerta de casa que se vayan por ahí adelante? Moceando. Mocear. Entonces, en los días de invierno estaban moceando en la puerta de casa, hacía un frío esos días de una helada tremendo, entonces pues bueno, hay que dejarlo pasar al chico dentro e incluso taparse. Eso sí, los dejaban taparse, mocear en la cama, pero la manta, uno de los dos novios estaba por debajo y el otro por encima. O sea que era la manera de prevenir. Prevenir. Entre santa y santo Sí. parece calicanto. Eso es Eso increíble. es. Y luego también tenemos de chanteiro, también hay muchas, ya hablábamos. Y luego también, bueno, hay por todos lados. O sea, ¿tú con cuál te quedarías? Sí. ¿Con todas? Sí, porque es difícil. una ¿No tienes algunas difícil. especiales que digas tú, pues mira, esta me ha conmovido especialmente, o bueno, la que contabas a lo mejor de tu padre, por la... Es muy bonitas también las que hay en la zona de la Sierra de la Faladora que es en la zona de entre Aspontes y Bares, porque por ahí sí. Iba un camino, el camino de los arrieros, que bajaban los minerales desde Aspontes al puerto del Coído y desde ahí subían con los pescados. Y bueno, pues ahí hay muchísimas mamuas y ahí hay unas leyendas muy bonitas, hay mujeres encantadas, hay cabritos de oro y hay también una relativa al topónimo de la Faladora, de que enterraron allí viva a una reina porque le dijeron al rey que él era infiel, una difamación porque no era cierto, total que la mandó enterrar viva. Entonces cuenta la leyenda que ella debajo de las rocas suspiraba y lloraba y todas las rocas la acompañaban con sus ecos y que por eso la sierra se llama da Faladora. Anda, sí, sí. Qué bonito. Sí, esa es muy bonita. Sí, sí. Y luego también tenemos el Veleye, ya hablamos de la serpiente de Veleye. Luego también hay unas de por ahí, por la zona de arriba, ¿cómo se llama? De Fene y de Neda también hay. Las de bueno, miles. Sí. Yo desde luego les saco. Tienen que comprar este libro. Está en este momento en las librerías. Sí, ese sí que está, sí. El mar de leyendas. Aparte que las ilustraciones son maravillosas. Luego tienes también uno que me hizo mucha gracia, que eso, el cerdo de San Roque. Sí, esto es una realidad. Es verdad, eso fue verdad. Es una realidad, sí. Existió en distintas partes. Lo encontramos también un cerdo, bueno, en la actualidad está en Espasante. El cerdo de Espasante, que es el de las fiestas. Sí, sí, sí. El pueblo en la actualidad lo cría, anda rondando por la calle, lo alimenta y luego el día de San Antón, o el día de la fiesta, lo sortean y se lo queda una persona, lo rifan y con el dinero de las rifas pues sufragan los gastos de la fiesta. Bueno, pues aquí en Ferrol existía también un cerdo de esos en el siglo XIX. Vagaba suelto por aquí, por las calles, los vecinos lo alimentaban, pero también había más cerdos porque la economía de Ferrol pues era mixta, tanto en la industria pesquera, en la pesca, como en el campo, en los Altos de Canido, como en la construcción naval, pero fundamentalmente las familias hacían una economía mixta. Los domingos por la tarde pues tenían animales en casa. Con las pestes, con las epidemias de cólera, pues empezaron a prohibir tener en el casco urbano cerdos, animales. Entonces, bueno, se extendió la prohibición, excepto el cerdo que tenía la capilla de San Roque, que era la manera de sufragarse los gastos de mantenimiento de la capilla. Sí. Y ese se le dejaba. Tranquilamente por el... Pero a finales esto era desde mediados de siglo, con la gran epidemia que hubo a mediados del siglo XIX, se prohibieron todos menos este. A finales del siglo XIX, un día investigando en el archivo encontré un documento en el que desde la alcaldía se le
exige al párroco que también que tiene que suprimirlo porque puede las enfermedades contagiar y había que hacer eliminarlo. Y también aparece la carta de contestación del cura diciendo, por favor, no me quiten esto, que va a pasar, qué va a ocurrir, y bueno, continuó unos años más y finalmente pues desapareció. Se terminó. También lo hubo en Pontedeume, durante 3 años está documentado que lo tuvieron, 3 años les duró, pero aquí en Ferrol duró muchos años. Duró muchos años. Y luego tenemos el del cuco. Sí. La leyenda del cuco. La leyenda del cuco es una leyenda muy aplicable a la vida y sobre todo a nuestro momento actual. Es fantástica. ¿Qué pasa con el cuco? Pues bueno, el cuco, claro, es el animal, ya sabemos, el ave que va a dejar sus huevos en los nidos ajenos. En vez de pasarse el trabajo de criarlo, pues se los deja a los... Y luego, si el cuco nace, como es un animal más grande, pues muchas veces acaba comiéndose los huevos de su compañero de cama, es decir, del nido, los que realmente los huevos del otro animal. Pero contaban que había que desayunar y que esto también era que los niños... Los padres le decían a los niños que tenían que desayunar porque si el cuco cantaba y los cogían ayunas, pues que le iba a traer grandes problemas. Esto también está relacionado con ese afán didáctico de decirle, come, no te vayas en ayunas al colegio, aliméntate. El cuco cantaba por la mañana tempranito. Por la mañana. Se sigue oyendo al cuco de momento. Sí. Bueno, pues aquí hay todas. Bueno, y uno fascinante también, el del eclipse total de Ferrol en 1860. Sí, esto también nos llamó la atención. Este lo encontramos, en vez de en fuentes orales, fue recogido pues en los libros de Murguía, que recogió algunas leyendas ya, y también algún otro escritor gallego, y ya hacían alusión a que aquí en Ferrol habían dicho que por donde había pasado la sombra del eclipse, pues no nacían ni cebollas ni patatas, que criaba la peste, y bueno, y lo que nosotros encontramos es esa idea de que no es bueno un eclipse, o sea que encontramos reflejado todavía en las zonas hay como miedo, un ¿no? temor al eclipse total, que aunque sea muy breve puede provocar problemas en la agricultura. Sí, sí. Lo encontramos en varios sitios. San Ramón de Sillobre. San Ramón también tiene, es que aquí ya te digo, hay maravillas. Recogemos un poco todas las... Sí, San Ramón, ¿Por qué se llamará San Ramón nonato? Pues no lo sé. ¿Por qué se llama así San Ramón nonato? San Ramón, sí. Digo yo, ¿por qué será? Pero este es el San Ramón al que van... Es que había dos las San ofrecidas, Ramones, ¿no? sí. Las ofrecidas también, normalmente, pues, los embarazos que no se lograban, o enfermedades a las que no eran capaces de hacer frente, y también los endemoniados. Llegaban los endemoniados, los hacían ponerse de rodillas, dar vueltas alrededor de la iglesia, y pensaban que en ese momento, a veces por la boca nos contaban que entraban en trance. Ajá. Y que la manera de que ya era que echaban por la boca algo, ellos decían que era como unos pelos, sí. Unos pelos. Pero eso te cuenta gente que cree y que dicen que lo vieron, que lo han visto, o que lo ha visto su abuelo, que se lo han contado así y que se han contado. Sí, nosotros siempre recurrimos a personas que nos lo... en cada lugar que vamos, pues... buscamos la gente más antigua y ellos mismos nos van sugiriendo a quién tenemos que entrevistar. Pero es entretenidísimo, es fascinante. Sí, muy bonito, y sobre todo, y es fantástico porque no cabe duda que es la única manera de que esto quede, que no se pierda. Que no se pierda, que se siga transmitiendo, que siga a través de los libros contándoselos a los niños pequeños
y yo ahora que estoy ya en edad de nietos... Te viene bárbaro, porque tienes unos cuentos maravillosos, unas leyendas increíbles. ¿Sigue habiendo meigas en Galicia? Pues... la meiga, bueno, yo toda la vida la meiga, no sé tú, pero para mí la meiga siempre fue la bruja buena. Sí. La meiga, a diferencia, que luego me dijeron, no, pues no es así y tal. Oye, yo siempre veía a la meiga como no como la bruja mala, maligna, al revés. La veía como esta que te era la de los artes de enamorar cuando querías, la que curaba, la que atendía, la que sanaba, esa meiga. Yo creo que la señora esta centenaria que te dije que entrevistamos fue una de las últimas así auténticas de la zona rural. Sí. Hoy en día pues ya están, otras siguen las artes adivinatorias porque sigue siendo una preocupación, pero lo que sí nos contaban era que... ¿Está muy reñida la meiga con el internet? Yo creo que ahora la meiga está dentro de internet. Ya está en internet, a ver. Lo que sí nos decían era que, volviendo al número 7, sí, que cuando nacían en un matrimonio, en una familia, 7 mujeres seguidas, todas mujeres, la séptima, sin ningún hermano varón por el medio, la séptima era meiga. Y si nacían 7 hermanos, hombres seguidos, sin ninguna hermana mujer por el medio, el séptimo era lobisome. Ah, sí, sí. También una cosa curiosa. Una cosa curiosa, y la leyenda del lobisome sigue estando, es fuerte, ha habido muchísimas películas que la han contemplado. En esta zona poco, sí el temor a los lobos, pero vamos, así del lobisome concreto en una zona y que no nos contaron, no encontramos. No. Sí el temor a los lobos, en una ocasión que nos contaron como un gaiteiro que iba por el monte y que se le hizo tarde, empezó a oír los lobos por la fraga de Leume entonces se subió a un árbol, venía de una fiesta, era de estos que contrataban para tocar la gaita, y se subió a un árbol preso de pánico y se le ocurrió ponerse a tocar la gaita, un poco por si lo oían o por si tranquilizarse, y dice que los lobos se amainaron, se tranquilizaron y se marcharon y que se salvó. Esta fue la historia que nos contaron. También las fragas de Leume, es que eso, junto con Cabeiro, eso se presta a tener auténticas joyas por ahí dentro. Desde antiguo, pues los bosques fueron considerados sagrados. Eran lugares de culto, eran lugares donde había caza, donde había leña, frutos secos, frutos silvestres, pero al mismo tiempo era un lugar de peligro, de animales salvajes, de robos. Entonces era ambivalente, se le consideraba sagrado ya desde las épocas más antiguas, desde el Neolítico, se adoraron y se consideraron sagrados muchos bosques. Entonces continuaron existiendo pues muchísimas leyendas en torno al bosque. Louvre, ahí había un bosque sagrado y se mantiene la creencia de la importancia de aquellos árboles, de los beneficios que puede traer. Y allí en Louvre también hay una leyenda muy curiosa, que es que hay una iglesia que se considera que también puede curar determinadas enfermedades, y hay que dar vueltas a la iglesia. Como es una iglesia que está en un lugar apartado, que está siempre cerrada, no se puede entrar nada más que determinados días, pues contaban ellos que había que dar las vueltas alrededor de la iglesia, y de cada vez había que roer o clavo, le llamaban roer o clavo. En la puerta hay unos clavos, uno de los cuales está un poco salido hacia afuera, no está bien clavado, entonces de cada vuelta tenían que con los dientes roer el clavo, porque si no roían el clavo, aunque dieran... No valía. ¿Y cuántas vueltas tenía que dar? ¿3 o 7? ¿O 9? 3, sí. 3, algunos de estos. Sobre todo números impares, y 3 y 9 sobre todo. Y 9. Y luego, ¿y no es esa la capillita del Louvre la que tiene una zona que, dependiendo de cómo se ponga el sol o a la puesta de sol, entra, no sé quién me lo decía, en las pocas veces que se abre, porque siempre está cerrada? Sí, eso se da sobre todo en Breamo, en lo alto, es la de Breamo.
en lo alto de Pontedeume, que también conserva lo de dar las vueltas. En San Miguel de Breamo. En San Miguel de Breamo, San Miguel de Breamo. Y ahí es una zona que el sol entra. Está hecho, es una iglesia románica muy bonita, una capilla, y está hecho de manera que entre el rayo en un determinado momento. Y allí incluso ahora, como pueden acceder en los coches, y hay una esplanada alrededor, nos contaron que cuando un coche tiene muchos accidentes, que van con el coche y, aunque está prohibido, lo hacen igual y van con el coche alrededor de la iglesia las 3 veces a ver si así consiguen no tener ya hasta los coches los llevan. Otro accidente. No, es increíble. Y dime una cosa, en este momento late en todas estas, la armonía entre estos dos mundos paralelos, la vida y la vida después de la muerte. Porque eso ha sido un encaje muy bien llevado en Galicia siempre. El culto o el trato con los que ya no están aquí y que están en otro mundo, y siempre ha sido un poco el espíritu, la invocación del... Sí, la normalidad de la muerte. La normalidad. Y de que al fin y al cabo pues la va a llegar. La muerte que forma parte de la vida. Sí, y la relación con nuestros antepasados, y yo creo que eso es algo de toda la humanidad. Hoy en día se está perdiendo muchísimo de todas estas creencias, pero incluso también a nivel económico, para el turismo, pues está muy bien conservar las leyendas. Conservarlas, difundirlas, es un encanto más, es una atracción más. Completamente, porque fíjate San Andrés, ¿no? No va quien no va de vivo, va de muerto. Y todo aquello que se decía que se llevaban el espíritu del difunto en el cestito, es una preciosidad. Yo voy a veces a los colegios, me gusta, yo trabajé con los alumnos de bachillerato ya un poquito más mayores, pero me gusta ir a los colegios a contarle leyendas, me llaman a veces algunas maestras y maestros, y pues hace poco uno de ellos me contaron que hicieron, después de leer el libro y las leyendas, hicieron una excursión y fueron a los distintos sitios donde se ubica la leyenda. Me gustó mucho la excursión esa que hicieron. ¿Y a dónde la actividad? Pues fueron a Ortigueira, a la playa, pues porque allí está el monstruo, un dragón que ubicaban ahí, que echaba espuma por la boca y fuego. Fueron a las Fragas, otro día fueron a Cedeira, otro día fueron a Ortigueira, a un crucifijo que hay que divide 2 ayuntamientos y 4 parroquias, y que cuentan que es que allí, bueno, incluso los 4 párrocos a veces se sentaban a jugar a las cartas. Collado lo dibuja pues con mucho humor. Cada uno estaba en su parroquia sentado, no se les podía acusar de que habían abandonado la parroquia, y ellos se sentaban a merendar y a jugar a las cartas. Pues fueron hasta ahí, fueron al río Velelle, fueron al Monte de Neda, donde también hay otra mujer que sale el día de San Juan a llorar y a mirar para la boca de la ría, porque se le quedó ella allí encantada de tanto que lloró. Es el origen de un manantial que surgió allí. Cuenta la leyenda. Entonces lloró pues porque su novio fue al mar y no volvió, naufragó, y entonces, bueno, pues fueron allí. Entonces, bueno, me gustó mucho que y además me contaron que en cada uno de los sitios un alumno leía la leyenda. Claro, es verdad, porque está perfectamente ubicada. Sí. Bueno, pues yo creo que esta noche no nos hemos muerto de frío, sino todo lo contrario. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí contándonos todas estas cosas maravillosas que entre Andrés y tú sacáis a la luz, porque yo creo que son necesarias. A veces nos tenemos que desintoxicar de tanta, no sé, de tanta cosa prosaica, y dices tú, necesito elevarme un poco y soñar. Sí. Es un homenaje a nuestra cultura, a nuestra tradición y a nuestra manera de ser. Pues yo te lo agradezco muchísimo, Esperanza. Ya sabes que aquí tienes tu casa para siempre. Muchas que gracias. quieras. El próximo libro te estamos esperando, y si no hay libro da igual, porque tú nos sigues contando, nos puedes contar las gentes y los mares de Ferrol, Galicia entera es una pura leyenda. Sí. Galicia, tenemos la suerte de estar en un territorio extraordinario y maravilloso, ¿verdad? Sí que es verdad. Y nada, pues muchas gracias por estar aquí. Pues conmigo. hasta otro día, cuando quieras. Y a todos ustedes, pues ya lo saben, hasta el próximo miércoles, si ustedes quieren.